Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro buen Dios sea acompañándolos, bendiciendo sus vidas, llenándolos de su favor, llenándolos de su gracia y de su misericordia. En este día quiero compartirte un mensaje de parte de Dios para tu vida que espero edifique tu vida, te ayude a afianzarte más en Él. Primero quiero que oremos. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Padre. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres digno, porque tú eres santo, porque tú hasta hoy nos has ayudado, hasta hoy nos has cuidado, porque tú siempre estás con nosotros, siempre estás guardándonos, siempre estás protegiéndonos, siempre estás, Padre amado, al tanto de cada uno de nosotros, cuidándonos, proveyéndonos, ayudándonos. Padre, te pido que si hay alguien que esté viendo este video con alguna enfermedad, con algún mal, con alguna dificultad, seas tú obrando en él, seas tú derramando de tu sanidad sobre su vida, sobre sus corazones, oh bendito Rey. Sé tú haciendo el milagro que tanto ellos anhelan, que tanto ellos esperan, Padre amado. Que tu gracia, que tu misericordia sea sobre cada uno de ellos, para que ellos puedan dar testimonio de tu poder, puedan dar testimonio de tu amor, puedan dar testimonio de tu bondad. Porque tú, Padre amado, no has mudado, no has cambiado. Tú eres el mismo de ayer, tú eres el mismo hoy y tú eres el mismo por los siglos de los siglos. Tu poder no se ha desvanecido, tú no estás dejando de obrar. Así que sigue obrando en la vida de cada persona. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso con cada uno de nosotros. Hoy quiero leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 al 5. Quiero que reflexionemos en esta palabra, quiero que meditemos en esta palabra el día de hoy. Porque Dios quiere hablar en nuestras vidas en este tiempo difícil, en este tiempo muy duro de pandemia, de dificultades, de adversidades, donde muchos aún siguen enclaustrados. Pero Dios quiere darte alivio, quiere darte esperanza, quiere darte paz. Pero sobre todo quiere que tú confíes en Él. Porque frente a tantas dificultades, frente a tanta diversidad de opiniones que hay en este tiempo, se están sumando muchas cosas que de pronto están creando confusión en la gente y de pronto la gente está dejando de confiar en Él. Quiero leerles por eso el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 al 5. ¿Ok? Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. En el principio, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Sí? Entonces quiero leerlos también en la Reina Valera del 60, que la mayoría usa. Y dice la Reina Valera en la 60, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Muchos autores, muchos comentaristas dicen esto es el prólogo del Evangelio de Juan. Pero cuando uno lee el prólogo del Evangelio de Juan, uno va a entender algo. Primero, que el Evangelio de Juan
fue escrito muchos años después de que ya se terminaron de escribir los libros sinópticos, ¿sí? Mateo, Marcos y Lucas, los cuales habían escrito sus libros pensando en que sus lectores entendieran de que Jesús era el Mesías, era el ungido que Dios había prometido a través de los profetas. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas Mateo dice, Jesús viene, dice, es el cumplimiento, es el que viene de la descendencia de David. Por eso habla la genealogía. Mateo, Marcos también va a hablar de lo mismo y Lucas va a hablar de lo mismo. Van a hablar de la esencia de Jesús como hombre, como el Mesías, como la promesa cumplida, como la promesa del Padre para la humanidad. Ellos se van a enfocar en ese aspecto, pero el apóstol Juan en su evangelio marca una diferencia, marca una distancia. Dice, ya muchos escribieron acerca de Jesús como Mesías, acerca del cumplimiento de la palabra, pero él va a hablar algo más allá. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús en la época de Juan el Bautista, había muchas creencias diversas acerca de Jesús, de que si Jesús era el Mesías, de que si Jesús era Dios, porque aún había gente en esa época que pensaba que no solamente Jesús era el Mesías. Algunos pensaban que Juan el Bautista era el Mesías porque el bautismo de Juan había trascendido Jerusalén. El bautismo de Juan estaba en otros territorios también. Entonces la gente empezó a pensar y a decir, wow, entonces Juan es el Mesías. Y el apóstol Juan, cuando va a escribir su evangelio, lo va a escribir pensando en algo, aclarando ciertas cosas, pensando en que ya escribieron acerca de Jesús como el Mesías, pero el apóstol Juan quiere aclarar muchas dudas, quiere aclarar muchas ideas incorrectas que estaban circulando, muchos pensamientos filosóficos incorrectos que estaban circulando. Entonces, el apóstol Juan va a escribir su evangelio para los judíos que tenían conocimiento de la cultura judía, pero para los judíos helenistas, o sea, para los judíos que habían sido influenciados por el pensamiento griego. Y como estos judíos habían sido influenciados por el pensamiento griego, entonces el apóstol Juan va a escribir y va a decir, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y cuando uno lee esto, Juan hace una diferencia con su primera epístola, porque cuando uno lee primera de Juan 1:1, también el apóstol Juan va a empezar con el principio. Pero cuando habla Juan en su epístola, en el 1:1, y habla lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, está hablando acerca del inicio del ministerio de Jesús. Pero aquí en el Evangelio de Juan no está hablando acerca del inicio del ministerio de Jesús, sino está hablando del principio de las cosas. Entonces, cuando Juan habla en el principio del verbo, está llevando a la gente, a sus lectores, a que hagan un viaje mental a Génesis 1:1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Y si dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. A eso está hablando el apóstol Juan cuando se refiere en el principio de la creación, en la eternidad. Está diciendo, el verbo era con Dios. Pero no solamente dice el verbo era con Dios, sino dice el verbo era Dios.
Hay una versión que dice el verbo es Dios. Y entonces el apóstol escribe y dice, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Les está hablando a sus lectores diciéndole, Jesús no solamente es este Mesías que ha sido prometido por los profetas, sino que Jesús es el Dios hecho hombre, es el Dios encarnado. Y cuando Jesús está hablando de que Él era el Dios hecho hombre, no solamente basándose en el vocabulario judío del Antiguo Testamento, sino también basándose a sus lectores, que como les dije, eran influenciados por la cultura griega, por el pensamiento helenista. Entonces él también va a atacar ahí a la filosofía griega, ¿sí? Que para ellos el verbo, el logos, para los griegos era en esencia impersonal. Y siempre esto aludía al principio racional. Cuando uno hablaba del verbo, uno hablaba de la razón divina, de la mente o incluso la sabiduría. Era algo que va más allá de nuestra capacidad de pensar. Entonces cuando el apóstol escribe y dice, el verbo era en el principio con Dios y el verbo era Dios, estaba hablándoles a su público, diciéndoles, Jesús es Dios. ¿Fue creado desde el principio de la creación? No. Jesús no fue creado. Jesús es Dios. Él ya existía antes. Quitando algunos pensamientos de ese momento, porque en ese momento habían pensamientos donde pensaban que Jesús fue creado. Porque dice, Jesús fue el primogénito de toda creación. Y hay una secta llamada los Testigos de Jehová que se basan a esto. Y entonces ellos piensan que Jesús fue creado, que Jesús es una persona superior, una persona con poderes, es la persona más poderosa que existe, es un ángel. Cuando uno lee la Atalaya del año 82 o la Atalaya del año 85, que hablan acerca del Mesías, acerca de quién es Jesús, ustedes busquen en la Atalaya de esos años, ellos van a pensar que Jesús fue creado un ángel, que es la persona más poderosa que existe. Y ellos dicen en el Atalaya, Jesús es una imitación de Dios. Y hablan de que es el arcángel Miguel. Pero que no es Dios, sino fue una creación con poderes. Es un ser humano súper poderoso. Él, lo que Dios creó antes de Adán, según el pensamiento de los testigos, Jesús fue creado antes de Adán. Fue el primer hombre creado. Y después fue creado Adán. Y entonces lo que Juan quiere decir en su evangelio es, no, en el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. El verbo es Dios. ¿Qué estaba diciendo? Jesús es Dios. Va a atacar no solamente a lo que la gente estaba entendiendo. La gente decía, sí, es el Mesías, es un ángel con superpoderes, o como diría los adventistas, es el arcángel Miguel encarnado. Y aunque los adventistas dicen, no, sí, Jesús es el arcángel Miguel, porque lo dice Daniel, porque lo dice Lamentaciones, con voz de trompeta, con voz de arcángel, es Miguel, quien solo aparece 3 veces en la Biblia, es él. Con eso no estoy diciendo que Jesús sea creado, dicen los adventistas, pero es Dios, no. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y cuando uno va a Génesis, el apóstol Juan, aquí en el principio era el verbo y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Juan nos está hablando ahí de la Trinidad. Cuando tú vas a Génesis, en el principio creó Dios, Padre, los cielos y la tierra. ¿Pero por quién creó? Por la palabra, el Logos. Y el Espíritu de Dios se movía y dijo Dios, hágase, y se hizo, hablando del Verbo. Está hablando de la Trinidad y eso es lo que habla Juan. Por eso dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces los adventistas dicen, no, Jesús es el arcángel Miguel. No le demos más vuelta a esto. ¿Sí? Y los mormones también piensan y dicen en sus decretos y convenciones en la página 130 a capítulo 22, dicen los mormones que Jesucristo y Dios son dos seres separados que solo están unidos por el amor por nosotros y que cada uno es distinto en su cuerpo y en esencia. Y dicen que Jesús heredó los poderes de la divinidad de Dios, pero que no es Dios. Porque si tú heredas los poderes de alguien, quiere decir que tú no eres ese alguien, que te pareces, pero no lo eres. Y Jesús es Dios. ¿Sí? Jesús es Dios en esencia, con el Padre y con el Espíritu. Son una sola persona. Son una sola esencia. Tres personas. Yo siempre he tratado de comparar algo que aprendí de un maestro, de que la Trinidad de Dios es como el cable trifásico. El cable trifásico es un cable que tiene tres cables por dentro. Un cable rojo, un cable azul y un cable amarillo. O depende la empresa que haga. A veces es un cable negro, un cable verde y un cable blanco. ¿Sí? Que indica positivo, negativo y tierra o neutro. Pero cuando tú le sacas uno de esos cables al cable trifásico, el cable trifásico ya no es cable trifásico. Deja de ser cable trifásico. Cuando tú le saques una de las personalidades a la divinidad, a Dios, deja de ser Dios. Por eso que Dios es uno solo, pero es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Tres personas en una sola esencia. Eso es lo que estaba diciendo aquí el apóstol Juan, para aclararle los pensamientos que habían en ese entonces, porque lo que leí ahora de los testigos, de los mormones, de los adventistas y mucha gente que piensa así, no es un pensamiento de hoy, es un pensamiento desde la época del apóstol Juan. Habían judíos helenistas que pensaban que Jesús era un semidios. Porque decían, nació de una virgen, entonces es 50% Dios y 50% hombre. Era un semidios como Hércules, porque Hércules era hijo de Zeus y de una mujer natural. Era un semidios, no un dios. Sí, eso es lo que pensaban los griegos. Y de pronto la gente también estaba pensando que Jesús era igual, era un semidios. Hoy en día hay mucha gente que cree en Jesús el Mesías, pero como el semidios, como que 50% hombre y 50% Dios. No, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. ¿Sí? Es algo que a veces en la mente de muchos filósofos es muy difícil de entender esta yuxtaposición de cómo es que la divinidad, el 100% de la divinidad pudo entrar en el 100% de una humanidad finita. Pero ese es Dios. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Él, cuando llegó a su naturaleza humana, no dejó de tener sus cualidades divinas. Pero cuando anduvo acá, anduvo como hombre, como ser humano. Pero era Dios y era hombre.
100% Dios, 100% hombre, es algo que la mente natural del ser humano, de los filósofos, de los pensadores, de los agnósticos, no pueden captar. Y entonces el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y en el principio, y era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Va más allá y le dice: miren, fueron al principio, y todo lo que en el principio se creó fue hecho por Jesús. Nada fue hecho sin Jesús. Cada cosa que exista lo creó Jesús. Fue hecho por él, fue hecho a través de él y por medio de él. Porque era Dios, porque es Dios. Porque no se parece, porque no es que es una copia, no, es Dios, Jesús. Es lo que estaba hablando el apóstol Juan, y le dice: sin él nada fue hecho. Todo fue creado por él. Y va más allá el apóstol diciendo: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Y mucha gente dice: ¿cómo? Pero si Jesús murió, ¿cómo puede ser que Dios muera? Dios no puede morir. Y es una pregunta que hasta hoy muchos se hacen. Pero si Jesús era la vida, él tenía la vida. Cuando él entrega su vida en la cruz del Calvario, él la puede volver a tomar. Porque hay un texto bíblico aquí en Juan donde él dice: yo doy mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque él es la vida de los hombres. Voy a decir tal vez una locura, algo que alguien se va a jalar de los cabellos, a decir: ay, ¿qué locura estás diciendo? Pero cuando Dios, cuando la divinidad creó al hombre, ¿sí?, como un muñeco de barro, dice que el Padre sopló aliento de vida. Ese aliento de vida, ese espíritu, ese ruaj que sopló, era Jesús en ti, porque él es la vida de los hombres. Por eso dice el apóstol Pablo que cuando nosotros estamos en pecados, estamos separados de él. Dice: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas él nos ha traído a su luz admirable. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú no tienes a Jesús en tu vida, cuando tú no tienes a Jesús en tu corazón, cuando tú no lo aceptas como tu Señor y Salvador en tu vida, entonces estás muerto. ¿Y cómo vivimos? ¿Cómo paso de muerte a vida? Aceptando a Jesús en mi corazón. Cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, pasé de muerte a vida. Entonces en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo es que Dios nos ve como justos? ¿Cómo es que Dios nos ve como santos? ¿Cómo es que somos justificados, santificados, perdonados, redimidos? Por medio de Jesús, porque él nos va a traer vida. Dice que cuando él murió en la cruz del Calvario, descendió a lo más profundo, al infierno, y cuando él resucitó, no solamente resucitó él, sino, si uno lee el texto bíblico, dice que resucitaron muchos con él, porque él es vida. Donde él va, la vida va a volver. Por eso es que cuando Lázaro estuvo 4 días muerto, él dijo: Lázaro, sal fuera, y salió. Con la viuda de Naín: levántate, y se levantó. ¿Por qué? Porque él es la vida. Él la da y él la puede quitar. Él puede dar su vida y él la puede volver a tomar. Alguien dijo: no, es que el Padre fue a resucitarlo. No, él es la vida. Dios no puede morir. Por eso es que Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y las tinieblas no pueden resplandecer. La luz, resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz de Cristo. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú tienes una comunión con el Padre, cuando tú tienes una relación con Dios, las tinieblas no pueden
prevalecer contra ti. Las dificultades, las adversidades, los problemas no van a poder vencerte si tú estás con Él, porque Él pelea por ti. Él está al lado tuyo. Lo que el apóstol Juan quería decir con su prólogo en Juan 1, del 1 al 5, era: necesitamos de Jesús, porque sin Él nada somos, y necesitamos entender de que Jesús es Dios. Y como Él es Dios, Él necesita venir a vivir en nuestra vida, necesita venir a vivir a tu vida, necesita andar en tu corazón, en mi corazón, para que tú y yo tengamos una vida nueva. Por eso dice el apóstol Pablo en Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuándo eres nueva criatura? Cuando estás en Cristo. Empiezas a tener nueva vida, porque Él es la vida de los hombres y Él es la luz de los hombres, porque Él te va a guiar por el sendero que tú necesitas ir. La intención del apóstol Juan cuando escribe su evangelio es que la gente se convierta a Jesús. Es que la gente crea que Jesús es Dios. Es que tú y yo nos convirtamos a Él de verdad. No que creamos que Jesús es un semidios, sino que es Dios. No que creamos que Jesús es un ungido, como mucha gente piensa, sino que Él es el Dios encarnado. El Dios todopoderoso, que por su infinito amor, que por su infinita misericordia, vino a morar, vino a formar parte de nosotros en un cuerpo humano. No es que vino y poseyó un cuerpo, sino que Él se hizo un cuerpo para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna. Porque también algunos van a decir: entonces Él vino y poseyó un cuerpo. No. Él es un cuerpo. Por eso que Jesucristo es desde la eternidad el Verbo. Sí, es espíritu, pero que vino y tomó un cuerpo y formó a Jesucristo, el Dios, el Hijo de Dios. Tú no puedes separar la divinidad, el 100% Dios, del 100% hombre, para decir: es que acá se separó. No, Él es Jesús, tu Salvador, mi Salvador. Y Él quiere que en este tiempo tú vuelvas tu mirada a Él, que vuelvas tú a creer en Él. Porque a veces los mormones o los testigos, o aún los adventistas, piensan, ¿no? Más los mormones piensan que, o ellos decían, piensan esto, que el Padre tiene un cuerpo como tú y como yo, que Jesús tiene un cuerpo como tú y como yo, y que el Espíritu es el único que no tiene cuerpo. Dios es Espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero cada uno, Padre, Hijo y Espíritu, es distinto en personalidad, pero es una sola esencia. Él quiere salvar tu vida, Él quiere salvar mi vida. El propósito del apóstol Juan cuando dice: la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La vida de Cristo te va a sacar de ese mundo de tinieblas hacia su luz admirable, para que tu vida tenga esperanza, para que tu vida alcance la salvación. Y la oscuridad jamás podrá apagarla. No habrá oscuridad, no habrá problemas, no habrá dificultades que pueda apagar lo de Dios en tu vida. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿quién me podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús? Ni hambre, ni angustia, ni tribulación, ni desnudez, ni espada. Nada me podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Yo no sé si tú hoy quieras decirle: Señor, quiero entregarte mi vida. Quiero que tu luz ilumine mi vida. Yo creo que tú eres Dios. Perdóname porque de pronto he estado pensando de que no eras Dios. He estado pensando
de que eras un semidios, de que eras un mito, porque hay mucha gente que piensa que es un mito. Pero el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, lo escribe para que tú y yo despejemos nuestras dudas, abramos nuestras vistas y veamos la verdad tal cual es. Él es la luz de los hombres. Si quieres abrirle tu corazón a Jesús, repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis faltas, por mis pecados, por mis iniquidades. Hoy reconozco que tú eres Dios. Perdóname si en algún momento pensé que te parecías a Dios. Pero tú no te pareces porque eres. Lo que no es se parece, pero tú eres Padre y te pido que me perdones. Acéptame como hijo tuyo. Yo te acepto, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Espíritu Santo, ayúdame a vivir en la luz de tu palabra, en la luz tuya, para que guíe mi vida, para que guíe mi sendero. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén, amén. Si hiciste esta oración conmigo, permíteme orar por ti. Padre, te doy gracias por este tiempo maravilloso, por este tiempo hermoso. Te pido que bendigas la vida de cada uno de los que hoy nos está viendo. Bendice sus vidas, toca sus corazones, toca su ser. Que ellos entiendan, Padre, que sin ti no hay vida. Que fuera de ti no hay razón de ser para nuestras vidas. Por eso tú dijiste, Padre, en tu palabra, que apartados de ti nada podemos hacer, sino seremos como las ramas que son arrancadas del árbol, se secan y para nada sirven. Pero cuando nos pegamos a ti podemos llevar muchos frutos. Que cada uno de los que ha visto el video hasta este momento pueda llevar fruto, pueda volverse a unir a ti, Padre amado, para ser uno contigo, porque es lo que nosotros queremos ser, uno contigo, Padre, en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, los espero hasta la próxima. ¿Sí? Bendiciones, cuídense.